Hola, chicas. ¿Cómo están? Hola, Eva, ¿qué pasó? No, quieren ver toda nuestra cultural figura No tengo ningún problema. en su máxima expresión. No tengo ningún Eva problema. dijo que estaba teniendo un mal día y ahora pierde la mesa también. Sí, no se puede sentar más. Me encanta que vos me mientas con eso. No, pues no te estoy Pero- mintiendo. Jamás lo haría. Pero cuando empezó el bloque dije, che, ¿por qué ellos están empezando y nosotros estamos acá Porque ellos parados? están sentados y nosotras paradas. Pero Porque bueno, somos- si quieren que Porque estemos somos los parados. conductores de las 2 horas, ¿verdad? Y nosotras que somos el relleno de las dos. Ustedes disculpen, tienen un bloque. O sea, Párense también ustedes dos. Silvia tiene un bloque. Pónganse o sea. firme ahí antes Cuestión de de... logística. Claro, Por sí, ahora. claro. Voy a cerrarte con por ahora. Te voy a Muy bien. rematar por ahora. Muy bien, adelante. Ahí está. Silvia, ¿cómo estás? Muy, pero muy bien, chicos. Aquí de vuelta. Y el tema de hoy realmente a mí me apasiona, me generó muchas cosas. Dije, estaba muy interesante y creo que hasta me sobrepasé viendo todos estos canales de YouTube muy interesantes. Les recomiendo que busquen a los YouTubers, vean. Pero no me refiero a los YouTubers de repente, los que hacen todo, que también son divertidos. Claro. Esos tips para maquillarte y todo. No, los YouTubers que hacen mucha investigación. Es muy interesante. O sea, muestra que los medios tradicionales en sí tienen una competencia muy fuerte a la hora de diseminar todo tipo de información. Y es por eso que hoy vamos a entrar en algo. ¿Saben que siempre hablamos de estas teorías conspirativas? Así había arrancado, teorías que podrían ser. Esta va a ser la primera teoría conspirativa que hoy vamos a hablar, que está 100% verificada. Wow. Y da pie a que justamente se entienda por qué muchas de las teorías conspirativas tienen algo que a la gente le hace pensar, ¿será cierto? Porque muchas, decíamos, fueron comprobadas. Habíamos hablado de que ya la semana que viene íbamos a adelantar un poco más y entrar más en teorías que realmente fueron verificadas. Pero esta debe ser una de las más polémicas y dije, esta va a tener 2 capítulos. Ah, muy bien. Ah, Dos ya- capítulos de vuelta. Ya lo veía Parte venir. 1 y parte 2. Así que, sin perder más tiempo, vamos a entrar en esto que es el proyecto MK Ultra. Este proyecto tenía como objetivo principal alterar la mente humana a través de drogas. Estas drogas iban de vuelta a alterar la percepción sensorial de las personas. Sobre todo buscando, básicamente, un prisionero, porque era un proyecto de la CIA, buscando que los prisioneros confiesen los delitos que habían cometido. Era altamente secreto y su base estaba en experimentación con humanos. Imagínense. Vamos a remontarnos a la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos tenía muchísimas preocupaciones porque tenía demasiados frentes abiertos, demasiados enemigos, sobre todo la Unión Soviética. Y justamente a través de sus espías se había enterado que la Unión Soviética estaba experimentando con prisioneros, soldados americanos, el poder sacarles información. Es así como Estados Unidos dijo, che, esperen un momento, si ellos pueden hacerlo, ¿por qué también nosotros no? Sí. Además, también espías infiltrados que tenían en China y en Corea le habían dicho que estos países también estaban experimentando lo mismo. Y es así como un 13 de abril de 1953, de la mano de Allen Dulles, que era el director de este programa, arrancaba este proyecto de control mental MK Ultra. Él había decidido incorporar en este experimento a justamente Simon Doolat. ¿Qué pasaba con él? Era un bioquímico y a la par un psiquiatra militar. Y en ese momento era director de la división de bioquímicos de la CIA. O sea, estamos hablando de una persona que tenía alto conocimiento en veneno. Y además fue espía por muchos años. Aquí habían arrancado con un primer paciente al que los pusieron en 30 días a todo tipo de tortura para poder, obviamente, sacarles la verdad a un prisionero que ellos tenían. Porque ya se habían enterado, como les decía, que la Unión Soviética tenía prisioneros americanos. Ellos entonces empezaron a usar un prisionero de los alemanes, justamente. ¿Y qué había pasado aquí? Un prisionero ruso, quiero decir. ¿Qué había pasado aquí con este prisionero? Lo habían sometido principalmente a la droga que se usaba mucho en el proyecto de MK Ultra, que era el LSD. Yo creo que la gente recuerda mucho de esta droga de los años 70. Sí. Esta droga ellos lo sometieron y este paciente nunca volvió a ser la misma persona. Es más, falleció muy joven. Es aquí cuando ellos decidieron, ¿por qué no solamente quedarnos con los prisioneros? ¿Por qué no hacemos partícipe de este proceso a nuestros propios agentes?
Y ahí es cuando decidieron que los agentes de la CIA iban a participar del proceso entregándole a sus propios compañeros las drogas y que nadie iba a saber en qué momento lo hacían. Esto trajo una problemática enorme en la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, ya que generó una psicosis entre los propios compañeros porque nunca sabían en qué momento, en qué ocasión iban a recibir esta droga. O sea, a Eva le daban, a mí me daban y yo no sabía si Eva me iba a dar en algún momento, si Denise me iba a dar en algún momento, porque podía ocurrir en cualquier ocasión, ya cuando te ibas al baño, con una simple taza de café o en el almuerzo. Y sobre todo, hay que recordar que la CIA durante todo este programa iba tomando decisiones y nuevos caminos. Durante esto, había pasado dentro de la CIA una reunión muy importante con personas de alto rango y cometieron un error garrafal, dándole una dosis muy alta a uno de los participantes y esta persona terminó suicidándose. Lo máximo que recibió la CIA en ese momento fue como un estirón de orejas del gobierno de Estados Unidos. Pero sí decidieron que ya no iban a participar más los agentes y que se iba a tratar de mantener mucho más oculto esto. Aquí es cuando ya directamente tenían el 6% del presupuesto general del Estado. Es decir, la CIA y el proyecto de MKUltra, el programa de MKUltra, tenía a su disposición millones y millones de dólares. Cuando ya decidieron sacar a los agentes, decidieron poner personas ajenas a todo esto. Es decir, fueron a la población directamente, a las personas comunes, pero no a cualquiera. Fueron a personas, a indigentes, a prostitutas y a personas con problemas mentales. Y ahí incluso dijeron, ¿por qué quedarnos solamente con los prisioneros y sacarles a ellos la confesión del delito cometido? ¿Por qué no vamos un poco más allá y buscamos potenciales enemigos de Estados Unidos? Por ejemplo, Fidel Castro. Querían administrarle estas drogas para sacarle información. Si bien esto nunca sucedió, se convirtió en uno de los principales objetivos de la CIA. Ya con todo esto, ese presupuesto que decíamos que tenía, empezaron a aliarse con instituciones, por ejemplo, con hospitales psiquiátricos, y empezaban a llevar a estos pacientes a los hospitales psiquiátricos a internarles, a inducirlos justamente, a administrarles y suministrarles principalmente el LSD, a llevarlos a ataques de electroshock, insomnio y aislamiento. Hay un testimonio verídico que unos años después se dio a conocer de una paciente que fue internada por problemas mentales a uno de estos institutos, a uno de estos hospitales, y ella recuerda que fue sometida a todo esto, se le administró el LSD y fue sometida a electroshock, aislamiento, hipnosis incluso, pero fue inducida a un coma inducido. Y que dura por 80 días. Y que durante este tiempo, estos 80 días, ella recuerda que le ponían una cinta que repetía constantemente un mensaje, que ella debía olvidar quién era. Cuando ella despierta, ella genuinamente no sabía su nombre, no sabía nada de su vida pasada y ni siquiera recordaba, por ejemplo, que estaba casada y que tenía hijos. Un testimonio verídico. Claro, porque uno piensa, o hace poco estaba viendo una serie que es más o menos similar a lo que vos contabas, una chica a la que le borran la memoria para que entre a trabajar al FBI y se infiltre y saque información. Proyecto MKUltra. Y mucho plantea sobre las torturas a las que somete la CIA a todos estos criminales, que vos decís, bueno, son criminales, pero también tienen derechos, ¿verdad? O sea, obvio. Incluso estamos hablando de lugares ocultos, remotos, que nadie sabe, que solamente sabe el agente a cargo de la misión, de dónde van a llevar. Y que si es encontrado, están preparados para no divulgar información. Todo un proyecto de MKUltra, control de la mente. Es aquí donde el MKUltra encontró que puede instaurar en las personas totalmente una nueva memoria e incluso aprendizajes que ellos quieran. Lo que vos decías, pueden instruirlos, todos aprendizajes nuevos. Y a este proceso le llamaron despersonalización. Ya era tan fuerte y tanto eran los experimentos que empezaron a aliarse, por ejemplo, con 88 universidades. Y así también con 44 otros lugares, entre ellos cárceles, farmacéuticas y los hospitales que estábamos diciendo, ¿verdad? Entonces descubrieron que podían totalmente hacer un nuevo ser humano, implementándole nuevas creencias, nuevas formas de pensar, que podían simplemente con el escuchar algo activarse. Como por ejemplo vieron esta película del Capitán América, donde él y su compañero es raptado, él lo encuentra años después. Esto es totalmente proyecto MKUltra. ¿De dónde parte el proyecto MKUltra? Porque como les decía anteriormente, por eso conté un poco de historia, lo habían visto en la Unión Soviética. ¿Qué causaba
justamente en los pacientes, o cómo terminaban los pacientes que sobrevivieron a esto. Tenían niveles de ansiedad exorbitantes. Tenían amnesia, como en el caso de la mujer, anemia. Estaban totalmente aislados, no podían acércarsele a las personas. O sea, vos, si yo pasé ese proceso, yo tenía un rechazo total hacia vos. Y altos niveles de depresión que los llevaron a muchos al suicidio. A partir de la droga LSD, que era la principal, empezaron también a experimentar con anfetaminas, con barbitúricos, ¿verdad? Y después también llevaron a altos niveles excesivos, la hipnosis y sobre todo el electroshock. ¿Qué hizo que accidentalmente, por decir así, se le murieran varios pacientes? Porque la idea siempre era investigarlos y no que terminen muertos. Pero muchos terminaron muertos. Hasta el día de hoy no se sabe la cantidad de pacientes que fueron sometidos, pero sí se sabe que la cifra es muy alta. ¿Qué pasó? En 1973 empezó a mermar este proyecto. Ya estaba llegando incluso a Canadá. Estaban trabajando con instituciones en Canadá. Y empezó a mermar. Ya estaba casi totalmente disminuido o desaparecido. ¿Por qué? Si bien recuerdan, yo en el bloque pasado hablé de uno de los escándalos más importantes de Estados Unidos, que era Watergate, que sucedió en 1970. El robo de documentos secretos de una sede de Washington, que la administración de Nixon buscó encubrir. Es aquí, a través de este incidente, que la CIA fue advertida de un posible descubrimiento del proyecto MKUltra, donde el director de la CIA en ese momento, Richard Helms, decidió, debido a esto, destruir cientos y cientos de documentos que avalaban esto. En 1974, el diario The New York Times saca a la luz todo esto con un artículo, generando una indignación masiva, creo que, a nivel mundial. Es ahí que el gobierno de Estados Unidos decide hacer una organización de investigación y en 1977 se descubre que la CIA realmente, y era verídico, que ya no era una teoría conspirativa como antes. ¿Por qué? Porque antes salían, algunos de los que sobrevivieron y se escapaban, salían a hablar justamente de que fueron sometidos a esto. Pero recuerden qué tipo de personas estábamos diciendo. Personas totalmente vulnerables. Entonces era la palabra de un indigente contra una poderosa CIA, un centro de inteligencia, ¿verdad? Entonces, en 1977 se descubre que sí, que la CIA experimentaba con seres humanos con propósitos gubernamentales. Y esto sucede porque en su momento Richard Helms, por todo esto, fue apartado del cargo de la CIA y fue llevado a embajador de Irán. O sea, tampoco no fue tan castigado, fue llevado como embajador. Y en este momento el director de la CIA era Stranger Turner. Él era un ex almirante naval retirado que había entregado, cedido a la justicia, más de 20.000 documentos que daban prueba de que estos experimentos sucedían, estas torturas sucedían y que los pacientes nunca fueron advertidos a lo que ellos se someterían. Y en 1994, la Oficina de Contabilidad Oficial de Estados Unidos había tenido que afirmar, sí, gente, es cierto. ¿Por qué la oficina? Por el desembolso de dinero y por todo este porcentaje grande de presupuesto que les decía. Entonces, fue una de las primeras teorías conspirativas que se comprobó que era 100% verídica, tanto que Estados Unidos tuvo que asumir y decir que es verdad. ¿Qué pasa hoy en día? Hoy en día se dice que muchos eventos posteriores a estas fechas que yo le decía se le pueden aludir, se le pueden dar al MKUltra. Por ejemplo, este suicidio masivo, el caso de Jim Jones en John Stones, el suicidio masivo de personas, y también se habla de celebridades de Hollywood a las que se le hizo un lavado de cerebro. Y ahora vamos a entrar un poco ya en todo esto. Hablaba del Capitán América. Sí. Y hay muchas series. Por ejemplo, ahora creo que tiene nada más 2 temporadas, Mindhunter, pero podrían ver el presupuesto infernal que daba la CIA a todo este tipo de entrevistas a asesinos seriales para saber el pensamiento. Bueno, dentro de este presupuesto estaba también, por ejemplo, el del proyecto MKUltra. Por eso es que la CIA manejaba tanto dinero o maneja tanto dinero en sus presupuestos. Y cuando decía todo esto que se hacía, es lo que sabemos porque Estados Unidos lo admitió. Pero estoy diciendo que lo hizo en base o empezó con el propósito de lograr sacar información tal cual sus propios espías ya le decían que hacía la Unión Soviética y hacía China y Corea. O sea que ¿quién puede decir que ese proyecto no se sigue llevando a cabo? Claro, pero por un lado, Sil, hablamos de controlar la mente o poder despersonalizarnos, como decías, o prepararnos para algo. Y por el otro también podemos hablar de las torturas a las que pueden ser sometidas o tanto criminales o personas de alto rango, de mucho poder, para poder acceder a una información. O sea, son 2 cosas diferentes que se logran a través de este proyecto. Tenían 2 propósitos. El principal era, Eva es nuestra prisionera y vamos a sacarle
la confesión fidelina de que ella cometió este delito o que quería o tenía la intención de cometer ese delito. Pero además encontraron en el camino, por eso les decía, este proyecto les llevó a tomar otras decisiones, otras ramas y decir, a Eva le podemos cambiar totalmente su personalidad. Incluso podemos hacer que mañana, el día de mañana, y hay películas, Eva escuche una simple cinta o un simple sonido y active la alarma de su cerebro y ella se convierta en una asesina. O directamente atente contra su propia vida y se suicide. Esto es lo que vamos a tocar en el próximo bloque. El caso del suicidio masivo de Jim Jones, de John Stone, y este tema de las celebridades de Hollywood. Sobre todo el caso de Jim Carrey, que es un caso muy importante, el que él había salido en el talk show, en el Late Night Show de Jimmy Kimmel. Les recomiendo que vean todos los Late Night Show que tiene Estados Unidos porque son muy buenos. Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, James Corden. Él había hablado de los Illuminati de una forma muy simpática y jocosa. Y su personalidad empezó a cambiar incluso al recibir una llamada. Todo eso vamos a hablar el lunes. Y su novia se había suicidado después. Muchos daban a decir de que esto era producto del MK Ultra y que los Illuminati son los que posteriormente, que recuerden que ya habíamos hablado, que si bien los Illuminati como nombres se extendieron, se dice que siguen operando bajo otros nombres. Y ahí es donde entraba todo esto también del Pizzagate y demás. De que las personalidades, que ellos, este grupo de personas, no pongámosles nombre, este Pizzagate o lo que quieran, como decía Michael Jackson, ellos, que no daban nunca nombre. Son más que el gobierno. Son más que el gobierno, o Kurt Cobain, son los que deciden quién van a estar. Y vos vas a ser famoso de acuerdo a que vos cumplas las cosas que nosotros decimos. Bueno, todo esto entra dentro del proceso se habla que puede entrar dentro del proceso de MK Ultra. O sea, una teoría conspirativa 100% verificada. Y además creo que aquí la realidad ampliamente supera la ficción. ¿Cómo le quedó el ojo? Están ahí. Sí. Ajá. Hay una película que no sé cuál era, no sé si era La vida de Stephen Hawking o de otra película que también era una prueba de la CIA y le lavaban el cerebro, como que le daban pastillas, no me acuerdo cuál película era, pero era una de esas. Yo lo que me Todas acordé están basadas en esto. Sí, yo lo que me acordé es de la naranja mecánica cuando le ponen frente a esa pantalla como con un sombrero que le dejaba así los ojos abiertos para obligarle a ver esas imágenes de Claro, y hay un violencia. tuit de Jim Carrey, un dibujo que él hizo personificándole a Melanie Trump, donde le hacía justamente lo que vos decís que se veía en la naranja mecánica, le abría los ojos y le ponía porque esas eran parte de las torturas que le hacían. Wow. O sea, es verídico todo lo que estamos contando, por eso decía, la realidad supera la ficción. Aquí es donde la ficción tomó mucho de la realidad. Totalmente. ¿Y quién Para dice que hacer no, todas estas cosas. que no Así lo que sigan por ahí hay haciendo? gente que no lo sabía, pero si de repente ve todo esto, la naranja mecánica, que muchos dicen que no la vean justamente por esto, Ajá. Sí. justamente por estas cosas que muestran mucho lo que es el MK Ultra. Por ejemplo, los niños cuando ven Capitán América y eso, imagínense, eso está basado totalmente en el proyecto de MK Ultra. Exacto. Muy Bueno, bien. vamos a seguir el lunes sí. entonces. El lunes vamos a hablar Jim Parte. Jones y John Stone y las celebridades de Hollywood. Bueno, muy bien. Esto fue El Mundo en 5.